Qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa. Doctor Rodolfo Parente, bienvenido a nuestro canal. ¿Cómo Muchas gracias, ¿cómo están? Bien, bien. Creo que es la primera vez que venís con el estudio nuevo. Estoy asombrado. Hay algo que funciona en diamante. Sí, progresa, sí. En buena hora. Es verdad, ¿viste? Ahora todo depende también del contenido, ¿no es cierto? Sí, claro. Pero creo que, bueno, en general creo que el canal cumple su función dentro del pueblo. Algunos los molesta, otros no, como siempre. Pero creo que su presencia hace mucho tiempo se ha consolidado. Desde la época del Tito Gerardi, cuando, bueno, absoluta libertad para opinar. Sí, Tito fue un pionero, además era muy amplio de entendedera. Sí. Así, el aspecto de Tito era un aspecto que a uno lo ponía en guardia, pero tenía una gran personalidad y muy buen talante, digamos. Sí, ¿no? y siempre se preocupó por Diamante. Siempre. Hasta el último momento, ¿cierto? Exacto. Siempre quería que Diamante de alguna manera progresara. Así es. Rodolfo, bueno, no sé si es tu tercer hijo. No, este libro. ¿Vos te referís al libro? Sí, No, a la cima y la cima. El sexto. Una con S y otra con C. Es la tercera de la saga. De la saga, claro. Es la cima y la cima 1, la cima y la cima 2, y la cima 3. Sí. ¿Por qué la cima y la cima? Porque los relatos, tanto de la 1 como de la 3, están encuadrados en distintas épocas de nuestra historia contemporánea, a partir de mi edad, digamos, de nuestra más o menos edad. Vos sos bastante mayor que yo. Soy menos joven. Exacto. Sí. Y la 1 era vinculado más que todo con la época de la dictadura y los primeros pasos en la política. La 2 estaba relacionada más bien con lo que fue el kirchnerismo y sus consecuencias. Y 3 tiene algunos relatos vinculados más bien a mi actividad profesional. Yo tengo 52 años de ejercicio de la profesión de abogado, y además hay cuestiones vinculadas a la reforma de la Constitución, que este año se cumplieron 30 años, y bueno, también a la cuestión política, por supuesto, y un epílogo que tiene que ver con el título, que acá yo te traje una copia de lo que es el título, pero no se ve muy bien, que el título es La cima y la cima 3 y la fuerza del cielo. Te imaginarás a qué apunto, sí, ¿no? Claro, y el epílogo tiene que ver con la fuerza del cielo, ¿no? Con esta expresión tan peculiar, digamos, en la boca del señor presidente de la Nación, que me inspiró a hacer un epílogo sobre esa base. Hay también un relato sobre la cuarentena, que la sufrimos todos, y en lo personal a mí me provocó que el número 2, que la cima y la cima 2, tuviera una crisis, digamos, de distribución y ventas, porque justo me tomó la época de la cuarentena. Sí. Y eso provocó, como cualquier escritor o cualquier aficionado a la edición, un problema. A todos de algún modo nos afectó. A todos. Fue tremendo. Y cambió el mundo. Porque es así. O sea, el mundo. Cambió claro. el mundo. Sí, fue una crisis yo general. Yo la perdí a mi mujer, a María, la perdí durante la cuarentena, ¿no es cierto? Sí. No pude siquiera ir a despedirla. Y bueno, y todo nos afectó de alguna manera. Yo dije, ahora me voy a dedicar a dibujar. Mentira. Estaba como era persona de riesgo, ¿no es cierto? Entonces yo estaba en cuarentena realmente. Y sí, uno estaba encerrado. Y yo dije, voy a aprovechar para dibujar. Claro. Y pintar. No, mentira. Llegó un momento en que yo no pude escribir me acercaba nada. A la heladera y se abría sola, ¿viste? Entonces yo comía. Sí, yo no pude escribir nada en la cuarentena. No pude escribir nada. Sí. Me bloqueé. Sí. Pensaba en mis hijos, que los tenía lejos de alguna manera, pensaba en el futuro, pensaba en qué iba a pasar, esa incertidumbre, ¿no? El relato sobre la cuarentena lo
lo encabezo con una cita de un libro de Le Clézio, que fue premio Nobel de literatura, donde él relata justamente una cuarentena en la isla Mauricio en el siglo XIX, ¿no? Las consecuencias que tuvo esa cuarentena en las personas que estaban allí encerradas en la isla y no podían salir, especialmente los planos afectivos, económicos, las interpersonales, en fin. Entonces me pareció que hubiese podido también recurrir a la peste, ¿no? Claro, A bueno, la lo peste. primero que uno le vino es la peste de Camus, ¿no es cierto? De Camus. Exactamente. Hubiese Sí. podido recurrir también a la Sí, peste. sí, sí. Uno de nuestros escritores favoritos, recuerdo, ¿no es Claro, cierto? tal Seguro cual. que- Sí, sí. pero para eso también sirvió para que volviéramos a las viejas lecturas Sí. y viéramos y las leyéramos de otra forma, me Sí. parece a mí, ¿no es cierto? Yo volví a leer algunos temas de Sartre, por ejemplo, Claro, y claro. justamente que se relaciona de alguna manera con el tema de esto, ¿qué es la literatura? Claro. ¿Te acordás que le preguntaron a Sartre que vio no sé cuántos libros? Como cuando a Lenin le preguntaron qué hacer y escribió un libro. Claro, tal cual. Y bueno, y él justamente ahí habla de la responsabilidad del escritor, de la libertad del escritor, Claro. y del contenido, ¿no? Cosa Claro. que hoy esos temas me parece que no están en la agenda de muchos. Sí, ¿no? el grado de animalización de las relaciones personales e interpersonales en la República Argentina y en algunos lugares del mundo, a mí personalmente me preocupa porque uno tiene unos cuantos años por vivir todavía. Sí, Y demandaría de quienes nos gobiernan o de quienes son las personas que tienen opinión pública que tengan un poco de cuidado cómo se expresan. Porque ese lenguaje cunde en la sociedad y cunde en los jóvenes, en los chicos que están formándose o mal formándose de acuerdo a los niveles de educación que tenemos y escuchan ese mensaje permanentemente, que es un mensaje de guerra, Sí. en un sentido o en otro, y ven que esta sociedad no le está dando las satisfacciones que merece. claro, lo ¿no? que pasa es que nosotros vivimos esa época. Exacto. A nosotros no la contaron, ¿no es cierto? La Claro. vivimos y sabemos Sí. estas expresiones, cómo empiezan, cómo terminan y bueno, no siempre, nunca terminan bien esto, ¿no? Efectivamente, así es. Sí, bueno. El primer libro, la primera cima y cima, vos me dijiste que en algún momento te vas a encontrar con las situaciones, ¿no es cierto? Y claro, es de la época de estudiante muchas veces. Claro. Y es verdad. No es que estaba yo de personaje así, No, sino no, que tal cual. uno se encuentra con las circunstancias que de alguna manera Claro. vivió. Ahora, esta decime ya es actual, de esto. Es actual, sí. Sí. De la época, si vos me permitís, yo te Sí. traje un índice como para, Sí. como no tenemos el ejemplar todavía. Pero hay un par de relatos que me resultan muy interesantes. ¿no? Hay título de acá la primera parte. El primer capítulo se llama La Praxis, nada que es la menos. parte de la política, digamos, Sí. concretamente, ¿no? Con algunas anécdotas y algunos intentos de ser gracioso. Que yo no sé si lo logro. En el primero también lo hice, en el segundo, porque hay que poner un poco de alegría en las cosas que uno hace, Sí. ¿no? Entonces está, por ejemplo, bueno, y se le animó Guillermo Ungo. Guillermo Ungo fue un dirigente político importante de El Salvador, Sí, que integraba un movimiento que tenía alguna afinidad con los sectores armados en una circunstancia muy, muy delicada de El Salvador, como todo Centroamérica, ¿no? Entonces estábamos en Perú en una reunión del grupo de apoyo a Contadora, y había un enfervorizado decano de una facultad del Gran Buenos Aires que lleno de testosterona, que estaba ahí, ¿no? Y Ungo era un profesor de matemática, parecía un profesor de matemática muy sencillo, muy afable, con sus anteojos, su calva reluciente y demás. Entonces Ungo hizo un análisis de la situación política de El Salvador. Y este decano
lo apostrofó, lo desafió, le planteó que cómo iba a plantear lo que estaba planteando. El pobre Ungo no sabía qué hacer porque tenía que contestar de alguna manera. Contestó muy bien, pero es como que uno va afrontando situaciones en cada momento. Y hay otros dos relatos que tienen que ver con el cambio en los países del este europeo. Sí. Que se llaman Cuando emprendimos el camino al capitalismo. Yo recuerdo que en el año 75, yo visité los países del este por primera vez en una excursión, sí, pagada por mí, ¿no es cierto? En realidad pagada por mi padre, no por mí, yo en esa época era un Nobel abogado. Y entonces uno visitaba los consomós, los sovkhozes, los palacios stalinistas y las altas jerarquías del partido comunista, en fin. Entonces la expresión era cuando emprendimos el camino al comunismo, al socialismo. Al socialismo, sí. Al socialismo. Cuando emprendimos, era la frase, ¿no? Bueno, y ahí explicaban. Y después, cuando volví, por tercera vez ya con mi señora en un crucero y demás, nos toca una guía, una ingeniera, extraordinaria guía, y ella la expresión que tenía era cuando emprendimos el camino al capitalismo. O sea que tenía el discurso completamente cambiado. Sí. Entonces yo un poco para espaterle bourgeois, digamos, para espantarla, le digo, lo primero que quiero es ir a conocer el crucero Aurora. Entonces el crucero Aurora me dijo, sí, quiero ir a ver el crucero Aurora de nuevo, yo ya lo había visto. Sí. Entonces fuimos a La Rada a ver el crucero Aurora, que fue un barco que anunció la toma del Palacio de Invierno con los cañones. Sí. Entonces, sí, está el crucero Aurora, el acorazado Potemkin, también todo eso. Exacto, fuimos a La Rada, le saqué una foto al crucero Aurora y bueno, esas fotos lamentablemente se me perdieron. Entonces busqué en Google y había una foto del crucero Aurora y la subí al libro, ¿no? Como diciendo, bueno, está bien, todo volvió, todo se dio vuelta, todo cambió. En definitiva, en Rusia hay un nuevo zar que es Putin, o sea que las cosas mucho no han cambiado, ¿no es cierto? Pero me interesaba hacer alguna mención a esos 70 años que fueron una época interesante, ¿no? Para analizarla políticamente de la humanidad. Y después, a ver, ¿qué otra cosa bueno, después hay anécdotas como abogado y unas cuantas. Esta es la última de tu época actual. Sí, y algunas vinculadas con mis comienzos en la profesión, algunas experiencias. Bueno, esto sería más o menos el temario, ¿no? El tema de las y la reforma del 94, que me pareció dedicarle un párrafo porque ha pasado bastante inadvertida. Sí, es verdad. Tanto que recién ayer en la Cámara de Diputados de la provincia nos entregaron un sobrio pergamino. No hay plata. No hay plata. Nos entregaron un sobrio pergamino, un pequeño y sobrio pergamino, recordando la reforma constitucional. De acá de Diamante, vos eras el único. ¿Cómo? El único que participó de la reforma acá en Diamante. Fui yo. ¿Fuiste vos? Sí, fui yo. De Diamante convencional constituyente en la historia de Diamante, que si yo bien recuerdo, mi tío Miguel Parente en la reforma del 49, Julio Delfín Martino en la reforma del 57 y yo en la reforma del 94. El 94. Y Julio Martino en la del 57, dije, ¿no? Sí. Exacto. Sí. Así fue. Así que no, hay pocos constituyentes, pocos reformistas acá. Sí, exacto. Y tengo la suerte de decir que cuando se cumplieron los 30 años de la reforma, una profesora del colegio mixto me pidió la constitución que yo tengo, que nos entregaron en aquel momento, firmada por Alfonsín y dedicada por Alfonsín, y se la facilité para que le muestre a los chicos, ¿no?, cómo
qué fue lo que se hizo de alguna manera, y el mensaje de Alfonsín, que no dejaba de ser un mensaje de una persona que fue un factor fundamental de la reforma. En la recuperación de la democracia, Claro, también, ¿no? Sí. exactamente. Del oficio de escribir, este es un título, creo que también de un trabajo, de un ensayo. El oficio de escribir significa, no es solo lo físico, sino también lo que va preparando el escritor. No todos somos escritores. Yo, por ejemplo, tengo muchísimos cuadernos y cuadernos, pero nunca lo he podido llevar a un escritor coherente, digamos, ¿no? Sí. Por ahí más vale los cuentos, que no los escribo. Siempre me dicen, ¿por qué no escribí? Y no. Si Borges tiene algo dicho sobre eso. Porque hay que animarse a publicar, sí. ¿No? Pero bueno. Y en tu caso, el oficio de escribir se despierta ya, digamos, cuando ha pasado todo esto o antes. Siempre me gustó escribir, siempre. Siendo joven y adolescente escribía poemas, casi siempre dedicado a algún amor imposible o algún, con una especie de influjo beckeriano. Y bueno, me gustaba escribir cartas. Y bueno, después al flujo de la lectura, porque siempre me gustó leer, entonces de alguna manera yo acompañaba esas lecturas con la escritura. Pero el afán de editar, esa necesidad de editar, se dio por primera vez cuando publicamos un libro, una publicación modesta de la Universidad Litoral, que se llamaba Cuando los tenientes coroneles eran radicales, que más que todo es un estudio analítico sobre la presencia de militares radicales en las revoluciones del radicalismo, la década del 30. Sí. Que lo hicimos con mi querido amigo ya fallecido Enrique Pereira, que era un estudioso y un escritor. Sí, lo conocí. Bueno. Sí. Y ahí arranqué, después publiqué algo sobre el neoliberalismo. Nos jugamos a fondo en contra del neoliberalismo y creo que no estábamos equivocados. Sí. Y bueno, y después hice algunos comentarios a publicaciones. Contra el desarrollismo también escribiste. De derecho laboral. Ajá. De derecho laboral, sí. Cuando se sancionó la ley de empleo, la ley del intento de reglamentar el derecho de huelga y la ley de defensa del consumidor. Ahí Rubinsal me solicitó un aporte, los 3 aportes hicimos y... Rubinsal es Rubinsal y Cursoni, sí. Nuestro dueño del kiosco, mejor dicho, el que alquilaba el Eran estudiantes de Derecho y después se hicieron editores. Sí. Y hoy tiene una editorial de las más grandes del país, ¿no? Así que bueno. Te decía, contra no, sino sobre el desarrollismo, está bien, escribiste. Sí. No sé si te acordás, pero me respondiste a mí. Sí. Puede ser. Sí. Pero esto de responder ya no. No, pero bien. No, me parece que no querías reconocer que el desarrollismo viene del radicalismo, ¿no es cierto? Claro, sí. Sí, yo tengo todavía la carga de lo que significó la división del radicalismo en la Convención de Tucumán, que a mi juicio fue una pérdida tremenda para el desarrollo democrático de la Argentina. Porque si el radicalismo se hubiera mantenido unido, seguramente la historia hubiese sido diferente, ¿no? Y me parece que se hubiera podido convivir entre las fracciones que se disputaron el Congreso de Tucumán y donde nace el desarrollismo, ¿no? Sí. Frondizi fue una figura... La primera vez que voté... Sí. Voté por la UCRI. Me imagino. Sí, por la UCRI. Me imagino, porque era la propuesta para los jóvenes. Y además, el progresismo lo apoyaba a Frondizi. Después Frondizi cambió. Claro, ¿no? Después la juventud le fue a recriminar a Frondizi, ¿no es cierto? Y el programa, y petróleo y política, y todo lo que dijiste. Así fue. ¿Sabes lo que contesta Frondizi? Dice, muchacho, si queremos hacer la revolución, ¿con quién se hace la revolución? ¿Cómo? ¿Con quién se hace? Se pregunta él mismo. Sí. ¿Con quién se hace la revolución? Claro. Y con la clase obrera. Sí. Y en Argentina no hay clase obrera, dice, porque no hay fábrica. Claro. Entonces primero tenemos que hacer la fábrica y ahí surgirá clase que hará la revolución. Es un planteo
medio trotskista, pero no estaba errado, ¿eh? No estaba errado, Frondizi, en eso. No, tipo de una calidad intelectual extraordinaria. Lamentablemente los últimos años de Frondizi fueron lamentables. Sí, sí. Lamentable. Sí. Esa decadencia de Frondizi intelectual fue tremenda. Sí. Pero bueno. Una familia así son brillante, los Frondizi, una ¿no? familia, Todo. claro. Y de todas las extracciones. De todas las extracciones y sufridas, ¿no? Uno de los Frondizi vivía en Córdoba y bueno, fue secuestrado y muerto, ¿no es cierto? Sí, así fue. Después Riciere Frondizi fue el rector de la universidad. Rector de la Universidad de Buenos Aires, claro. Sí, sí. Creo que como los sábatos, ¿eh? Claro. Y familias de origen italiano, Sí. que los padres los hicieron estudiar a todos y que descollaron en distintas ramas de la actividad política, social, económica, literaria de la Argentina, no extraordinario. Ahora, tu libro entonces está muy comprometido, digamos, con la historia. Sí. Y a partir de la interpretación que uno hace de esa historia, ¿no? Exacto. Sí. Por eso te digo que es un libro de una actualidad importante. Y el epílogo tiene que ver con lo que nos está pasando. Sí. Yo lo escribí, el epílogo, hará 3 o 4 meses, o sea que puede no tener la actualidad caliente de estos días, pero tiene algunos rasgos de lo que nos está pasando que en lo personal a mí no me satisfacen. Y me imagino. No me satisfacen en lo más mínimo, Sí, ¿no? sí, me imagino. Tenemos un equipo de gobierno que pueda tener éxito con los números, a qué costo, pero que dista mucho de la civilización política que tiene que haber en un país, con el agravante que está rodeado de gobiernos que no son de la estructura ideológica del presidente. Chile, Uruguay, Sí, Brasil, sí. que es la locomotora de América Latina. Bueno, yo espero que esto pueda No sé acomodar cómo el se va a cuerpo. resolver esto. Claro. Creo que en estos días se celebra los 200 años de Ayacucho. Exacto. Y bueno, creo que simbólicamente es muy importante, ¿no? Fue la última batalla Sí. del Ejército de Liberación contra la opresión española. Sí, señor. Sí, y no fue fácil, ¿eh? Porque claro, yo siempre le digo, el himno nacional completo, digamos, cuando dice no lo veis sobre México y Quito arrojarse con saña tenaz, y cual lloran bañados en sangre Potosí, Cochabamba y La Paz, no es la imaginación de un poeta, es lo que pasaba. La realidad. Fue una guerra de exterminio. Exterminio. De exterminio, y termina en Ayacucho, Sí, y sí. no estaba bien, digamos, las fuerzas de liberación de América Latina no estaban. No. Pero Ayacucho fue fundamental, con Sucre a la cabeza del ejército, Sí. y ahí estaba Isidoro Suárez, creo, el pariente de Borges. Isidoro Suárez, creo que el bisabuelo de Borges. Bisabuelo de Borges. Hiciste muy bien de recordarlo esto, el himno nacional completo, porque los uruguayos tienen el himno completo, ¿eh? Ah, mira vos. Y no dura, sabía. es eterno el himno completo. Me imagino. Entonces yo cuando veo los partidos de fútbol y veo el himno y escucho y veo el himno uruguayo, que es muy lindo, Tienes razón. digo, ¿por qué nosotros no podemos? No digo cantar el himno entero, ¿no es cierto? Ah. El de aquel, el histórico, como Sí. vos mencionaste, sino por lo menos el himno completo, el que quedó, porque el que se recortó fue porque se buscaba las relaciones con España, digamos, Claro, el eso de- centenario, bueno. A sus plantas rendido un león quedaba fiero. Ahora no sé, capaz que te podría acomodarse. Se podría, sí, como estamos con los leones. Con los leones. Pero hay una cosa, ¿Eh? el león es una gran haragán, ¿eh? Ah, sí. Porque la que caza es la leona. la el leona, el sí. león duerme 20 horas por día. Como los gatos, sí, claro. La leona es la que caza y el león aprovecha. Sí. Y pelea con las hienas cuando le vienen a disputar Mirá la qué carnaza. interesante metáfora. Está bien. Ah, Así que bueno. Y aparte de esto, seguís escribiendo. Tenés- Bueno, ahora no, ahora estoy esperando a ver cómo sale esto y cómo lo distribuyo. La lucha con los libreros es una lucha sí. espartana. Sí, Espartana. Yo me tomé el trabajo de distribuir el libro, ¿no? Y recibí respuestas, especialmente en las librerías de Paraná, muy buenas, pero en el interior de la provincia los libreros no son de rendir cuentas de eso. no, claro. Sí, sí, Y sí. con la inflación, vos das un precio, pero resulta que en sí. Diamante yo tomé la decisión, que la cual no me arrepiento y la voy a reiterar, de hacerla participar a la Biblioteca Popular en el 30% de lo que se vende al libro, ¿no?
Así que, y me decía el dueño de la editorial con el cual publiqué el libro, yo le decía, che, ¿cómo maneja usted el sistema de las ventas? Me dice, lo mejor son las presentaciones. Hay que presentar los libros en distintos lugares y ahí la gente los adquiere. Así que bueno, yo... Sí, y por internet, que ahora está de moda, todos lo hacemos por internet. Entonces... Sí, lo que pasa es que, no sé, a vos, pero a mí leer en internet un libro... Ah, no. ¿Eh? Ese es otro tema. Yo lo quiero leer, lo quiero tocar. Ese es otro tema. Tanto el escribir, claro. 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 Nosotros tenemos esa relación con los libros cuando vos lo comprás. Claro. Y lo haces así, sale el aroma. Y le miras el índice y lo solapeás. Y a veces empezás a leerlo y salteás unos capítulos y claro. de atrás para adelante, de adelante para atrás, ¿no es cierto? Sí. Así es. Yo me acuerdo cuando leí sobre Héroes y Tumba, de Sábato. Lo volví a leer hace poquito por tercera vez. ¡Qué libro! Sí. Y bueno, leí, por ejemplo, cuando lo matan a la Valle. Claro. Y huyen con el cuerpo para que no lo capture el enemigo y todo lo que pasa ahí con el sargento, ¿no es cierto?, que lo termina de especie. Y llegan con el corazón en Ginebra, en grapa, no sé, por el alcohol, ¿viste? Claro. Con el corazón para que el enemigo no lo capture. Y bueno, yo lo leía todo. Extraordinario. Eso. Sí. Lo que pasó con Lavalle, que era un tipo difícil, ¿eh? Sí. Porque decían la espada sin cabeza. La espada sin cabeza. Pero tenía un coraje... El hombre que sacando la espada hizo callar a Bolívar. Claro. Tenía un coraje extraordinario y sus amigos eran muy solidarios con él, muy leales a Lavalle. Y yendo a Jujuy recorrimos hay una serie de capillas, una de ellas donde hicieron una especie de velatorio ahí, qué sé yo, pero en esas capillas están lo que se llaman los ángeles arcabuceros. Sí, uno. Sí. Es una cosa extraordinaria. No se puede sacar fotos. No sé si cuando vos fuiste, no se puede sacar fotos. No, yo no intenté. No intenté, claro. Estaba muy oscura la capilla. Pero eso realmente es una obra maravillosa. Claro, arruinan las pinturas, dicen, no sé. Ahora mi hijo cuando estuvo me trajo una estampa, una estampa que la venden ahora, antes no vendían, antes no había un negocio de ese tipo de cosas. Y realmente están tan interesantes los ángeles arcabuceros. Claro, como los ángeles con maraca de los pintores brasileños. Claro. ¿Cierto? Claro. Sí, esa simbiosis que ha habido. Claro. No sé ahora, ¿cómo ves la cultura, esta famosa batalla cultural que supuestamente estábamos librando contra la fuerza del cielo? Ajá, ¿qué cosa? ¿Cómo la ves vos hoy en día? Yo creo que hay una lucha en contra del pensamiento crítico, que es tremendamente complicada y a la cual hay que alejarse urgentemente. Es decir, hay una agresión contra la intelectualidad, contra la gente de la cultura, que es preocupante, ¿no? Sí, yo recordaba siempre al general fascista ese español. Millán Astray. Exactamente, que le faltaba un brazo. Sí. Viva la muerte, viva la muerte, muera la inteligencia, ¿no? Claro. Sí. Y Unamuno le contestó. Sí, hay momentos en que callar es mentir. Tremenda, Unamuno, qué bárbaro. Lo que dijo que era porque él respondía a su invalidez, una cosa así le metió que le faltaba. Claro. Lo destrozó a Unamuno. Sí, después se fue Unamuno y creo que murió ya prácticamente preso, detenido. No podía salir de su casa. Sí. No era un hombre muy adepto a la República, ¿no? No, seguro. Sin embargo, frente a ese barbarismo, reaccionó como debía reaccionar un hombre de bien. Y bueno, yo creo que los bárbaros vuelven. Claro. Eso es lo que nos estaba hablando hoy sobre el periodismo. El periodismo creo que ha muerto. Alguien hacía una buena relación, ¿no es cierto? Dice, es como si toma la noticia como si fuera un chicle, la mastica y después la deja pegada en la mesa. Y usted toma esa noticia masticada como un chicle, y bueno, esa no es el papel del periodista, ¿no? No, yo televisión, Miguel, no veo. Sí. Lo estaba siguiendo a Pañi bastante, porque de los pocos periodistas que me parecen serios, además informados, bueno.
Y ahí para de contar. Los shows de periodísticos son lamentables. Falta que aparezca algún Houdini que corte gente. Es un papelón, desgraciadamente un papelón. Bueno, haceme un epílogo Sí. a La cima y la cima. Un epílogo, digamos que es un esfuerzo para presentar algo que tiene que ver con los últimos años que uno les toca vivir, ¿no? En el sentido de que toma con mucha alegría, digamos, lo que significó su paso por la política, lo que significó su paso por la abogacía, a la cual la tomé con mucho afecto, y lo que significa enfrentar o testimoniar esta etapa que espero que sea corta, de una decadencia argentina que me parece que tenemos que evitar que se produzca del todo, ¿no? Yo considero que estamos viviendo momentos muy difíciles. Entonces, frente a todo eso, uno hace un esfuerzo como para decir, ojo, abramos los ojos, veamos bien lo que se está diciendo, veamos bien lo que se está haciendo, y por encima de los números, hay otras cosas que son tan o más importantes, ¿no? Así es. Bueno, cuando ya lo tengas listo, ¿Cómo no? Avisanos. Vas a ser beneficiario de un ejemplar, seguramente. No, yo traje el índice como para que pudieras verlo y avanzar en alguna. Sí, no, ahí el título, ¿no es cierto?, del premio. Hay unas cosas graciosas. La praxis, ¿no es cierto? Nosotros tenemos para hablar de la praxis. La praxis. Hay una cosa graciosa Sí. que tienen que ver con la abogacía, con lo que nos va a pasar. Porque los abogados, y termino con esto, debemos ser de las profesiones más A ver. agredida. Sí, La eso sí. profesión más agredida. Sí. Sin embargo, si yo hiciera una lista de todos los que atendí y nunca me pagaron, ¿para qué vamos a hablar? Quedaste ahí sentadito. Sí, cómo mientras le damos saludo a la gente, muchas gracias por estar así. Bueno. Y nos reencontramos el próximo jueves a partir de las 21:30 horas. Qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera,